¿Cómo estás, Nico? Buen día, muchas gracias por la consideración. Te escuchaba atentamente y creo que los argentinos nos tenemos que acostumbrar a que baja la inflación, pero suben los precios. Esa es la realidad que estamos viviendo todos los argentinos. Está muy Baja bien. la inflación, pero suben los precios. Ay, ay, ay. Qué contradicción, Juan. Bueno, contame vos un poco. Yo te hago ahí la pregunta general, después vamos sobre los detalles, pero te vinculo esos temas. Las mediciones del INDEC por un lado, los precios que suben más de la inflación que te marca el INDEC, y después esto de que vamos a seguir, de que vamos a buscar inversiones, de que ahora estamos alineados con el primer país, con los capos del mundo libre. Ahí está, eso estaba buscando. Bueno, mira, yo creo que hay una obsesión por parte de Javier Milei en términos personales de querer bajar la inflación. Tan así que ya dejó de ser en todo momento y lugar un fenómeno monetario. Ahora le tira con lo que sea. Primero bajó las jubilaciones, los salarios, congela el dólar, no sabe con qué tirarle. Esa es la realidad. Y aparte de tirarle con cualquier cosa, miente, porque no es verdad que la inflación haya sido del 118% en el 2024, cuando los medicamentos, los alimentos, la prepaga, los colegios, el transporte, los alquileres están encima del 500%, y esto lo puede palpar cualquier ciudadano, cualquier argentino que viva en La Quiaca o que viva en la ciudad de Buenos Aires o que viva en, no sé, en el sur, en Santa Cruz. Esa es la realidad. Y bueno, Javier Milei con Caputo andan pasando la gorra por todo el mundo para traer dólares, porque ya la inflación no es en todo momento y lugar un fenómeno monetario. Entonces se dan cuenta que si levantan el cepo, si dejan de intervenir el mercado financiero, se le va el dólar, se van los precios, se le va la inflación y se le va el gobierno. Esa es la realidad. Por eso te dije y abrí diciendo que en Argentina baja la inflación, pero suben los precios. Juan, te pregunto también por esto de lo que, viste que está como hoy muy presente el discurso de el veranito económico, ¿no? Cómo se acomodaron las cuentas, cómo se acomodaron las cosas. Eso, por supuesto, no se contempla la desigualdad que estamos transitando, ¿no? Algunas lógicas también poco humanas que estamos viendo desde las áreas de gestión. Pero ¿vos creés que sos de los que crees que estamos en un veranito? ¿Sos de los que crees que este veranito nos puede salir carísimo? ¿Que hay una narrativa, hay una construcción ahí que a veces estamos poco ingeniosos para ver cómo desarmarla? Mirá, Nico, el neoliberalismo tiene la característica que siempre miente. Uno puede recordar los 90s, que tomábamos una nave espacial a la estratosfera, después de ahí nos íbamos a Japón en una hora. Bueno, ahora uno lo escucha a Javier Milei en el exterior y parece que vivimos en Suecia. Y después la escucha a Kristalina Georgieva, que repite lo que dice Javier Milei. Dicen que baja la pobreza, que en Argentina hay crecimiento económico, dicen que estamos bárbaros, que bajó la inflación cuando suben los precios. Es increíble porque los datos oficiales contradicen todo lo que dice Javier Milei. La pobreza es un 10% más que en el 2023, o sea, 5 millones de argentinos que eran clase media ahora son pobres. El consumo, según algunas consultoras, entre las cuales está Sigma Global, muestra que cae al 18%. El consumo quiere decir que la gente no tiene guita, que el salario se cae. Compone la demanda agregada, que es el 75% de la actividad económica. Hay más indigencia, cerraron 2.000 pymes, se cae la capacidad instalada. Uno lo escucha al presidente y queda claro que es todo mentira. Yo lamento mucho que ese relato que compra Kristalina Georgieva haga que le den los 11.000 millones de dólares que no quiso tomar Alberto Fernández, se lo den a Javier Milei para llevárselo en la fuga de capitales, porque no creo que construyan puentes, rutas, centrales hidroeléctricas para que no se corte la luz, o centrales térmicas. Yo creo claramente que esto es un relato muy mentiroso y que lo anda diciendo por todo el mundo. La inflación no está bajando, la pobreza está aumentando, hay empresas que están cerrando, hay desempleo en aumento en la Argentina, y el desempleo va a ser la característica de este año 2025, Nico. Juan, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúd. ¿Cómo estás, Julián? En ese crédito o en esos fondos que el FMI le daría al gobierno, esos 11.000 millones de dólares, viene también un poco a ayudar a esa macro que también este gobierno
flaquea en términos de que no tiene los dólares suficientes para poder afrontar este dólar barato que intenta sostener. ¿Cómo ves esa marcha? ¿Es imprescindible esos fondos para poder seguir sosteniendo el dólar en los valores que lo sostiene el gobierno? Sí, Julián, mira, durante este último periodo durante el 2024, un superávit comercial de 18.000 millones. Se lo fumaron, se lo llevaron en la bicicleta financiera, en el carry trade. ¿Por qué? Con ese dólar blend interviniendo el mercado financiero. Ahora, hay que recordar, Julián, que ellos decían que la deuda es hija del déficit. Sí. Si ahora tienen superávit fiscal, y si ahora en teoría dicen que no emitieron cuando es mentira, ¿para qué van a pedir esos 11.000 millones? Lo que a mí me queda claro, Julián, que hay gobiernos que pagan la deuda con el fondo para no tener un programa de ajuste como fue Néstor en el 2006. Después hay gobiernos que piden guita prestada, como fue Mauricio Macri, que pidió 100.000 millones en el mercado voluntario y 47.000 al Fondo Monetario. Hay gobiernos que no quieren pedir, que no aceptan el remanente de los 11.000 que no quiso pedir Alberto. Después nos tocó la pandemia, la sequía, y tuvimos que enfrentar las consecuencias de la pandemia amarilla de Macri. Y hay gobiernos que, diciendo que tienen superávit fiscal, tienen que tomar 11.000 millones que no tomó Alberto. Bueno, eso muestra la cruda realidad, que en realidad la inflación no es simplemente un fenómeno monetario en todo momento y lugar, sino que lo toman para mantener el dólar barato, para contener los precios en términos de pesos, porque Argentina ha tenido durante el 2024 una inflación en dólares del 300%, y lo demuestra ese videíto de Marra, que el carnicero hace un año atrás vendía el kilo de pollo en $2 y ahora lo venden en $10. Claro. Eso es 400% en dólares. Se mandan al frente solo, exacto. Juan, te pregunto por último, ¿qué te parece esta decisión también, que no es casualidad, que tomó el fondo de convocarlo como asesor a Federico Sturzenegger, ¿no? Que seguirá siendo funcionario del Estado Nacional y además asesor del Fondo Monetario, que se presenta como un gran logro. Para mí creo que debería ser una preocupación. ¿Cómo deben estar los alemanes y los japoneses, no? El pobre Fondo Monetario Internacional. Claro. Los alemanes y japoneses que no quieren que Argentina tome crédito, sobre todo cuando no le corresponde. ¿Cómo deben estar los alemanes y japoneses? Pobre Fondo Monetario. Hay que recordar que Federico Sturzenegger estaba procesado por el mega canje del año 2001. Y después también está en el proceso por el mega endeudamiento de los 47.000 millones, que hay una causa. Ese crédito que tomó Caputo con Federico Sturzenegger en el año 2018 no tiene expediente, no pasó por el presupuesto, no respeta la ley de administración financiera, es de dudosa procedencia y de dudosa salida, es vergonzoso. Y lo que está sucediendo es como lo decís vos, Nico, el Fondo Monetario presta guita en términos políticos, no en términos económicos, y esta es la señal. La guita que prestó el Fondo Monetario en 2018 fue política y había que resolverlo en términos políticos, diciéndole, fondo, yo no te voy a agarpar. Y ahora lo mismo. Esto muestra que es una señal política, porque para llevar a este tipo, que no entiende de nada, que quiere desregular cuando desregular es desregular para los sectores concentrados, que lo nombren en el fondo es una señal política. Si le dan los 11.000 millones, va a ser un crédito, un préstamo político, y así lo vamos a resolver cuando volvamos lo que realmente defendemos al país y la soberanía al gobierno. Vamos a decirle al fondo, loco, Cristalina, esto fue político, esto te lo pago con una señal política, como fueron los 47.000 millones que le dieron a Macri. Exacto. Y también cómo lo pagó en la historia contemporánea Néstor Kirchner, cuando en algún momento le dijo, listo, claro. No me llamen más hasta que junte la guita. Cuando junte la guita lo llamo y les pago. Néstor le decía, llamame, no te atiendo. Claro, esa es una gran anécdota, ¿no? Llamaban a los funcionarios del Fondo Monetario y quedaban ahí en espera. ¿Qué diferencia entre la dignidad y lo otro que no me animo ni a ponerle nombre? Nico, lo digo yo, estamos en una remake de Relaciones Carnales, y a Javier Milei, a la hermana se ve que le gusta mucho, ¿no? Eso están haciendo en Estados Unidos, haciéndonos quedar en ridículo con este payaso a todos los argentinos, porque a mí me da vergüenza, y más vergüenza me da cuando alguno me grita a mí, algún libertario me grita, o me falta el respeto en las redes sociales. Porque también hay que decirlo, Nico, en las redes sociales te dicen de todo, pero cuando te los encontrás en la calle, en la playa, como estoy ahora, no se animan a decirte nada. Pero bueno, en definitiva, a mí me da vergüenza
tener un payaso como este de presidente. Juan, te mando un abrazo grande, gracias por estos minutos con la Radio de las Madres, un abrazo fuerte. Vos sabés, Nico, todos ahí en la radio, todos ahí en la mesa, Julián, todos, el equipo, saben que yo estoy siempre a disposición y no importa la hora. Te agradecemos mucho por eso, Juan, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí estaba Juan Enrique, economista. Antes de irnos a la tanda, quiero que escuchemos lo siguiente, porque ayer otro tema del día fue la restitución de la nieta número 139, que se vivió con mucha emoción, que estos contextos donde se ajusta todo lo que tiene que ver con la materia de derechos humanos, y algo que se